Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a analizar esta pinza amperimétrica de la marca Unity, modelo UT210. Vamos a abrir a ver qué nos encontramos dentro. El embalaje está bastante bien. Nos pone aquí detrás el modelo exacto de la pinza amperimétrica, UT210E. Trae un estuchito, parece de buena calidad. Y dentro trae manual de instrucciones, las ondas de medida y la pinza amperimétrica dentro de una bolsita. El tamaño es bastante manejable, no es de un tamaño demasiado grande. Y eso viene bien, sobre todo porque la pinza amperimétrica no es muy grande. Cuando hay que meterla en algún sitio estrecho, donde no hay mucho hueco para meter el cable, pues la verdad que esto pues se mete bastante fácil. Vamos a ir probando las distintas funciones que tiene. Tiene para medir tensión en alterna y continua, para comprobar diodos, medir resistencia, medir condensadores y comprobar continuidad. Intensidad en alterna y continua, en 3 escalas distintas, y una función que es la NCV, que sirve para comprobar si hay algún campo eléctrico cerca de la pinza amperimétrica. Luego miraremos esta función porque es bastante interesante. Tiene aquí un botón para parar la medida y poner iluminación en la pantalla, un botón de cero, que este botón se utiliza cuando medimos intensidad en corriente continua, y tenemos aquí el botón de selección cuando ponemos la pinza amperimétrica en una de las funciones múltiples que tiene aquí. En principio es autorrango y de 2000 cuentas. Esto de 2000 cuentas no es demasiado interesante porque casi todos los polímetros básicos siempre funcionan con 2000 cuentas, es decir que el primer dígito siempre va a ser un 1 como mucho. Y luego sí es muy importante esta función de True RMS, lo que significa que es capaz de medir el verdadero valor eficaz de las señales. Cuando tenemos alguna fuente conmutada o alguna bombilla LED o algo que deforma la señal y la señal que estamos midiendo no es exactamente sonidal, pues esto nos va a medir el verdadero valor de la señal en lugar de dar medidas falsas como harían otros polímetros que no tengan esta función. En cuanto a las ondas, vemos que tienen bastante buena calidad, están bastante bien aisladas, no tienen huecos por aquí. Y en la punta tiene aquí una funda de protección para medidas de voltaje más peligrosas. Si lo acerco, ahí nos dice que esta punta de medida puede medir tensiones eléctricas en categoría 4 de hasta 600 voltios, categoría 3 de 1000 voltios. Claro, fijaos que aquí la punta queda perfectamente aislada y solo asoma una pequeña parte metálica. Si quito esto, como la punta se ve más, esta parte metálica ahora asoma bastante más, y en medidas de alta tensión pues podemos tener problemas de arcos eléctricos en el caso de que se ionice el aire. Vemos aquí la marca Unity, es capaz de medir hasta 10 amperios y en tensión, que es lo que estaba buscando, en este caso solo nos mide tensiones en categoría 2 hasta 1000 voltios, cosa que con esta funda protectora podemos medir categoría 3 hasta 1000 voltios y categoría 4 hasta 600 voltios. Ahora explicaré qué es esto de las categorías de la medición de voltaje para que seáis conscientes del peligro que tiene medir tensiones de valores altos y que no sufráis ningún riesgo eléctrico cuando hagáis este tipo de mediciones. El primer documento que he encontrado por internet es este de Fluke, que nos explica las categorías. Lo primero que veis aquí es que esa protección sobre todo es debida cuando hay una descarga eléctrica imprevista en la instalación, porque si no hay este tipo de descargas, esta protección no tiene sentido. El voltaje nunca pasaría de los voltajes que marca el multímetro. Aquí hay 4 categorías principales. Categoría 1, que se utiliza sobre todo en temas de electrónica. Categoría 2, que se utiliza para medir cosas en equipos que están enchufados a la red eléctrica. Categoría 3 es la propia red eléctrica de la vivienda. Y categoría 4 sería más o menos la instalación exterior de la vivienda, hasta el cuadro eléctrico, incluido en muchos casos los cuartos de contadores y toda la parte anterior a la protección diferencial y de magnetotérmicos. De todas maneras tenemos esta tabla aquí que nos explica detalladamente cuáles son todas las categorías. Este documento lo voy a dejar junto con los comentarios del vídeo para que lo tengáis a disposición cuando necesitéis distinguir cada uno de los casos en cada categoría. Quitamos los tapones de protección que tiene aquí y los ponemos en la parte inferior de la pinza amperimétrica, porque a excepción de las medidas de corriente, las demás hay que hacerlas con sus pinzas.
Vamos a medir tensión. Ponemos la pinza en marcha. Vemos que automáticamente se pone en el modo True RMS y corriente alterna. Si vemos que no ajusta a 0, que ahora está midiendo 0,16 voltios, le doy aquí a 0. Como es autorrango, le doy aquí a 0 y se pone está midiendo milivoltios. Quito las fundas de protección para poder medir el enchufe y cojo un enchufe y vamos a medir el voltaje que hay. Ahí nos está marcando 229 voltios. Vamos a ver lo que marca otro voltímetro en lugar de este para calcular un poco la precisión. Enciendo este otro polímetro, lo ponemos en alterna 700 voltios, 230. Bueno, hay una variación de 1 voltio. Bueno, ahí vemos que hay una ligera variación. Este llega a medir 230 y este se queda en 229. Me fío más de este, que seguro que es de mayor calidad que este otro polímetro. Ya que estamos comprobando la función de tensión, vamos a medir ahora alguna tensión en continua para ver qué tal lo mide. Encendemos y ponemos, por ejemplo, esta fuente ahí, 21, no sé si se verá, ahí ponemos la fuente 21,8, 21,9. Mido con este polímetro 21,7, 21,6, aunque más o menos se aproximan. Este mide un pelín más. Y ahora con nuestra pinza perimétrica, ahí no tiene tensión alterna, cambio de función en corriente continua y me está midiendo 21,47. La precisión de este polímetro es superior a la de este otro. Daros cuenta que el primer dígito se pone en 2. En este caso me está dando 2 decimales. En este caso solo me da 1. En eso es lo que influye el número de cuentas que tenga cada uno de los multímetros. Aunque aquí pone 2000 cuentas, pues este significa que podría llegar a 2000 y algo. O sea, el primer dígito puede representar un 2. La siguiente función que vamos a comprobar, siguiendo el orden de la rueda, es para medir condensadores, continuidad, diodos o ohmios. Por defecto aparecen megaohmios. Si le doy al botón de Select, cambia. Ahí veis esas flechitas a comprobador de continuidad, comprobador de diodos, condensadores, pone arriba nanofaradios y otra vez vuelve a ohmios. Vamos a ver qué tal mide las resistencias. Por cierto, ya que estoy manteniendo este botón pulsado, se activa la retroiluminación. En este caso vamos a medir la resistencia de 4 resistencias. Vamos a poner primero la de menor valor, mayor, mayor, mayor. Ahí tenemos una resistencia de 3,9 ohmios. Nos mide exactamente 3,9 ohmios. Aunque ahí, como el autorrango no lo puedo modificar, seguramente podríamos subir de precisión. Pero en este caso se queda ahí parado, no me da más decimales. La siguiente resistencia nos mide en CAS 555 ohmios. La resistencia es de 670. Ahí podemos jugar con la tolerancia de la resistencia. La siguiente resistencia, 4,65 CAS y el valor es de 4,7. Bueno, estamos dentro de la tolerancia también. Veis que la función de autorrango no es inmediata. Y la siguiente resistencia, 816, 817 megaohmios. En este caso la resistencia es de 820 megas, con lo cual también estamos dentro de tolerancia. Voy a probar a poner aquí una resistencia, la de menor valor, y no sé si intentando cambiar, era de 3,9 ohmios. Eso es comprobador de diodos. Aunque pulse la función Select y cualquier otro botón, ahí tengo la iluminación, pero no tengo ninguna manera de cambiar de escala manual. Eso podría mejorarse en esta pinza perimétrica. Sí que tenemos aquí un botón, el botón de Hold. Si yo le pulso, aparece esa H y una vez que quite la resistencia, pues el valor de la medida queda ahí reflejado. Incluso si lo mantengo pulsado,
La segunda función de iluminación pues también funciona correctamente. La siguiente función, vamos a intentar medir condensadores. Pongo aquí 3 condensadores y vamos a ver qué tal mide los condensadores. Lo ponemos en la función de condensadores. Ahí, cogemos el primer condensador, el más pequeño, intentamos respetar la polaridad. Este condensador es de 4,7 microfaradios. Y nos da 5,4 microfaradios. Sabéis que la tolerancia de los condensadores es de un 20%, con lo cual puede que sea un valor válido. Siguiente condensador, 220 microfaradios. En este caso nos ha medido 200 microfaradios, se aproxima también al valor. Este condensador se ha quedado por debajo. Y este otro condensador, que es de 1000 microfaradios, supongo que cuanto más capacidad tiene, más tardan en medirlo. Ahí nos da 1,049 milifaradios, es decir, 1040 microfaradios. La medida también es correcta. Es importante cuando vayamos a medir el condensador que el condensador esté bien descargado, porque si no nos dará medidas incorrectas. Entonces esta parte también la hace muy bien. La siguiente parte vamos a medir, ahí tenemos continuidad, pues bueno, esto simplemente cuando las ondas se tocan, pues pita. Si la resistencia que miden es pequeña, como esta de 3,9 ohmios, pita, pero si ponemos una resistencia mayor, de varios K, pues no pita. Según el manual, para que pite necesita tener una resistencia de menos de 10 ohmios. Y si la resistencia es mayor de 150 ohmios, lo marcará como desconectado. Entiendo que si está entre 10 y 150 ohmios, nos mostrará un valor en la pantalla y listo. Vamos a comprobar ahora la función de medición de diodos. Es esta de aquí. Es importante saber, que nos lo dice aquí en el manual, que la tensión máxima de prueba es de 3,2 voltios. Dice que es suficiente, lógicamente, para uniones PN entre 0,5 y 0,8 voltios. Probamos un diodo normal. Este es el cátodo y este es el ánodo. La tensión de juntura que nos da es 0,57. Si le doy la vuelta al diodo, pues lógicamente me dice que está abierto. Cojo un diodo LED. Ahí no funciona, está abierto, y si le doy la vuelta, el diodo luce ligeramente y nos dice que la tensión de funcionamiento de este diodo es de 1,63 voltios. Y por último voy a coger un diodo LED de alta luminosidad de los que tienen las bombillas LED y lo compruebo. Ahí veo que luce, el diodo está bien, pero en este caso esta pinza amperimétrica no nos dice la tensión de funcionamiento del diodo. Estamos hablando de que este diodo tiene aproximadamente 3,1 voltios y lo que nos han contado de 3,2 voltios en este caso no está funcionando. Si le doy la vuelta, lógicamente, pues el diodo está abierto. Esto me defrauda un poco porque una de las funciones importantes que yo hago es comprobar diodos LED de los de las bombillas y en este caso no me está marcando la tensión de funcionamiento del diodo. Se sale del rango del polímetro. Creo que eso le pasará a la mayor parte de polímetros y para comprobar estas tensiones pues tendremos que tener algún polímetro un poco específico. Para la siguiente función tenemos que medir intensidad y por precaución ya nos dice el manual del fabricante que desconectemos las bananas, las apartemos para no hacer ninguna descarga eléctrica en caso de que cometamos algún error. Y ya todas las mediciones de intensidad se van a hacer con la pinza amperimétrica. Es muy importante fijarse, y nos lo dice en el manual, en estas dos flechitas. Estas dos flechitas indican por dónde debe pasar el cable del que estamos midiendo la intensidad. Es decir, que nuestro cable tendría que pasar por aquí, más o menos por el centro, ni pegado para acá, ni para acá. En el centro sería la posición ideal. Vamos a ver qué tal mide la corriente. La primera medida que vamos a hacer de corriente es ver la intensidad que consume esta bombilla incandescente de 100 vatios. La conecto aquí. Hay que tener cuidado que esto quema, enchufo y para que no moleste la pongo por aquí a un lado. Y ahora con mi pinza amperimétrica voy a separar los hilos y voy a meter aquí la pinza amperimétrica. Ahí nos mide 0,40 amperios, 0,4. ¿Qué pasa si acerco este cable por aquí? Que es una duda que me ha surgido a mí. O si muevo el cable por la pinza amperimétrica.
pues prácticamente no varía nada la medida, con lo cual en corriente alterna nos está midiendo la intensidad de manera correcta. ¿Cómo voy a comprobar si esta medida es correcta? Pues voy a coger otro amperímetro y vamos a ver si nos da estos 400 miliamperios, igual que en este caso. Para utilizar este polímetro como amperímetro, tengo que cortar el cable. He desconectado obviamente esto ya de la corriente, hay que tener precaución siempre que utilicemos corriente eléctrica. Voy a pelar aquí los cables. Y ahora el amperímetro hay que intercalarlo entre estos dos puntos. Entonces, lo primero, voy a poner el polímetro para medir intensidad en la toma de 20 amperios, porque la de 200 miliamperios no es suficiente. Pongo aquí mi primera pinza y aquí la segunda. Sabéis que los polímetros, midiendo intensidad, hacen un cortocircuito y realmente están uniendo estos dos puntos. Pero como la corriente pasa por el multímetro, pues nos da la medida en la pantalla. Lo pongo en amperios en alterna, 10 amperios, enciendo y conecto el enchufe a la corriente eléctrica. En este caso nos mide unos 410-420 miliamperios. Se aproxima también bastante a la medida que nos daba la pinza amperimétrica. Si pongo la pinza amperimétrica, lo puedo poner perfectamente aquí, nos sigue midiendo los 0,400. Habría que comprobar cuál de los dos está fallando. Este polímetro no es de muy alta calidad, este tiene mejor pinta, pero realmente necesitaríamos otro polímetro más para saber cuál de los dos tiene razón. Y ahora vamos a hacer esta misma medida, pero con una bombilla LED. La bombilla LED en este caso es una bombilla de 10 vatios y seguramente, como tiene una pequeña fuente conmutada dentro, nos va a producir una intensidad que no es senoidal. Por lo tanto, ahora la diferencia entre este multímetro y este, que este no es True RMS y este sí, pues ahora será bastante más considerable. Separo la bombilla y ahora, si os fijáis, este mide 40 miliamperios aproximadamente y este 0,071. En este caso nos debemos fiar de este polímetro porque este no es True RMS. En este caso la medida correcta nos la está dando esta pinza amperimétrica. He añadido otro elemento más a la cadena de medida. En este caso es un medidor de potencia. La bombilla LED nos está diciendo que consume 9,8 vatios. Si vamos pulsando las distintas funciones, nos dice que tengo 229 voltios, más o menos coincidía con lo que teníamos antes, y la intensidad 0,76 amperios, es decir, 76 miliamperios. Este nos está midiendo 50 miliamperios y este 83, con lo cual la precisión de estos dispositivos pues no coincide en ninguno de los casos. Yo haría más caso casi a este nos está midiendo de más y ese nos está midiendo otra cosa. Es importante saber el factor de potencia. Tenemos un factor de potencia de 0,54. Hay que analizar estos resultados a ver cuál de los tres amperímetros tiene la razón. Supongo que el más acertado es el medidor de potencia, 0,76, que se aproxima bastante al valor de 0,83 en True RMS. Este queda bastante lejos. Hay que echar cuentas a ver cuál de los tres está midiendo correctamente esa energía. Bueno, ya he echado cuenta de las distintas medidas que teníamos y he representado aquí el triángulo de potencias de la bombilla LED. He marcado una potencia activa de 10 vatios con un coseno de phi de 0,54, que era lo que nos medía el medidor de potencia, y con esta fórmula, que es muy sencilla, dividiendo la potencia entre el coseno de phi, me da la potencia aparente, que es la potencia que realmente miden nuestros polímetros y nuestras pinzas amperimétricas. En este caso me da 18,51 voltiamperios. Transformando esta energía a intensidad, con esta fórmula, dividiendo la potencia aparente entre la tensión, nos da 0,0807 amperios, es decir, aproximadamente 0,081 amperios. El resultado que más se aproxima a los 0,81 ha sido la pinza amperimétrica, con lo cual en este caso la pinza amperimétrica es la que tiene razón, mientras que el medidor de potencia y el polímetro nos están dando respuestas incorrectas. Se vuelve a verificar que el valor True RMS de la intensidad es el 0,083 amperios. Poniendo de nuevo la bombilla incandescente, esta medida y esta medida se parecen bastante, 0,42 amperios, y este está midiendo un poquito menos. Sigo viendo las funciones, nos está dando una potencia de 97 vatios, se aproxima bastante a los 100 vatios que marca el fabricante de la bombilla,
tensión de 227 voltios. Con lo cual la pinza perimétrica parece que no tiene demasiada precisión en este caso. Nos falta medir la intensidad en corriente continua. Enciendo esta fuente y voy a utilizar como carga la propia bombilla incandescente. Aunque no se va a encender, sí que ese filamento nos va a servir de carga y utilizaremos el límite de intensidad de la fuente para poner la intensidad que queramos. Entonces enchufo aquí y mi cable lo enchufo a la salida de la fuente de alimentación. Normalmente esto, 20 voltios aquí, pues hará que este filamento se caliente, pero si os fijáis, veis, se pone un poquito incandescente. Ahí tenemos, con una corriente de 0,15 amperios. Vamos a ver si esa corriente nos la puede medir la pinza amperimétrica. Llegamos aquí en nuestros cables, para medir corriente continua, vamos a poner nuestra pinza amperimétrica en corriente, como por defecto marca AC, voy a cambiar a modo DC. ¿Veis que tiene una medida? Pues eso es muy normal. Tengo que poner la pinza amperimétrica en la posición más o menos que voy a medir, le doy a 0, esto es una especie de calibración, para evitar todo el ruido que tiene la pinza alrededor. Si le tengo que dar varias veces, le doy varias veces a 0 para que me marque 0 y pongo mi pinza amperimétrica en mi cable. Y ahí nos marca los 154 miliamperios, 156 miliamperios, que es muy similar a lo que nos está mostrando la fuente de alimentación, que es 0,15-0,16. Fijaos que más o menos ese es el redondeo. Si bajo la intensidad, límite de la fuente, con este botón, ahí estamos en 50 miliamperios, más o menos lo que nos marca la fuente de alimentación, con lo cual la medida en corriente continua también la hace de manera correcta. Bueno, otra de las funciones que tiene nuestra pinza perimétrica, aparte de las distintas escalas para medir intensidades mayores, tenemos el NCV, que esto es para ver campos electromagnéticos. En este caso, cuando pone EF, es que no hay ningún campo electromagnético. Vamos a ver qué pasa según la vamos acercando al cable de alimentación de la bombilla. Para probar esta función de la pinza perimétrica, pues he limpiado un poco la zona de trabajo y si nos fijamos, según me acerco a los cables, se enciende una línea, dos líneas, va aumentando el campo eléctrico, también se enciende este pilotito, 3 líneas y 4 líneas. Veamos la función, muy cerca. Hasta que deja de detectar campo eléctrico. Es decir, que nos sirve un poco como detector de tensión sin necesidad de utilizar las bananas. No nos está diciendo qué tensión hay, pero sí nos está indicando que hay un peligro de tensión eléctrica. Funciona en cualquier parte del cable. Bueno, es una función que nos servirá en algunos casos, sobre todo para detectar si hay cables detrás de una pared o cosas similares. Otra parte más que tiene la pinza perimétrica es que tiene un autoapagado para si nos que dejamos encendida la pinza, pues a los 15 minutos se apaga. Hay algunas veces que nos interesa que no se apague durante esos 15 minutos, entonces manteniendo pulsada la tecla Select y encendiendo la pinza, ahí emite 5 pitidos, ¿vale? Ya nos pone ahí un VFC, que puede ser relacionado con esto, y lo que va a hacer ahora la pinza perimétrica es que no se va a apagar. Va a emitir pitidos cada cierto tiempo, luego lo veremos en la hoja de características del fabricante, pero la pinza perimétrica ya no se va a apagar, nos avisará para recordarnos que está encendida. Cuando apago y vuelvo a encender, esa función para que no se apague, pues se vuelve a desconectar sola. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que no he dicho hasta ahora, de la pinza perimétrica, es que es una pinza perimétrica que sirve para medir tensiones en categoría 3 hasta 300 voltios y de categoría 2 en 600 voltios, con lo cual para casa sí podemos medir tensiones sin ningún problema, pero cuando nos metemos a algún cuadro eléctrico en donde haya tensión trifásica, que llegamos a los 400 voltios, estamos en el caso de categoría 3, no nos está asegurando el fabricante que esta pinza perimétrica soporte los posibles picos de tensión que puedan aparecer en el cuadro eléctrico. En principio no hay problema porque la pinza aguanta hasta 600 voltios de tensión, pero en el caso de que haya algún armónico o algún pico de tensión en la red, nos podemos llevar un buen susto. Entonces, mejor utilizarlo solo para entornos domésticos. En cuanto a la hoja de características del fabricante, nos vuelvo a hacer referencia a la protección de tensiones máximas que aguanta el multímetro, condiciones de trabajo, de humedad y temperatura, y las funciones que tiene, los símbolos que utiliza,
Y la parte más importante, aparte de que nos indica en todo momento cómo hay que hacer cada una de las medidas y cómo hay que medirlo del tema de campos eléctricos, pues nos dice las características y la precisión del equipo. En tensiones de corriente continua nos está diciendo que hay más o menos una precisión de un 0,7%, en alterna un 1,2%, rango de medida de resistencias estamos entre los 200 ohmios y los 20 megaohmios, con una resolución de 0,1 ohmios y un 1% de resolución. Aquí tenemos, que esto ya lo hemos visto, la parte de cuando hace el pitido en comprobación de continuidad y las tensiones que maneja para comprobación de junturas de diodos. Lógicamente también se puede utilizar para transistores. El rango de medida de capacidad, que es muy interesante, en este caso es de 2 nanofaradios a 20 milifaradios, con lo cual tiene un rango bastante amplio de medida de condensadores, y la precisión, aunque es de un 4%, incluso un 10%, pues los condensadores tienen mucha más tolerancia que esto. Rango de intensidades, desde 2 amperios a 100 amperios, aunque podemos medir miliamperios también. Esto es en corriente continua, y en corriente alterna, pues los mismos límites, entre 2 amperios y 100 amperios. Y nos dice un poco la parte de mantenimiento, pues cómo cambiar las pilas, porque no necesita ningún mantenimiento más. La pinza amperimétrica, como mide la intensidad con la pinza, no lleva fusible, con lo cual no tenemos necesidad ninguna de abrir la pinza amperimétrica para nada, ni acceder a su interior. Bueno, espero que el análisis de la pinza os haya gustado. Si es así, darle a me gusta. No olvidéis dejar vuestros comentarios y suscribiros al canal si queréis que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.